it's amazing for Es, me esto para mí, por ejemplo, es asombroso, of what God has given us, es lo que Dios nos da. because He knows the our mind. We don't we communication is not perfect. Ya, y Él sabe, por ejemplo, que nuestra mente para poder comunicarnos con Él no es perfecto, pero somos seres humanos, ¿verdad? Y That's right. erramos, decimos egoístamente y muchas veces lo decimos sin pensarlo, solamente lo dices porque algo tienes en tu corazón y lo dices, pero realmente no entiendes o no sabes realmente lo que le estás pidiendo a Dios. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. It helps us, that gives us divine strength Ya, y nos ayuda también a for fuerza divine, divina, una fuerza divina. Aleluya. and it's a divine communication with God. Ya, y es una comunicación divina con Dios. Aleluya. Amen. So it's not a selfish prayer. No es una oración egoísta, como lo estoy It's a diciendo, perfect plan. sino es un perfecto plan. See, God is a spirit. Pues, si Dios, por ejemplo, Él es espíritu, In verse 14, look at 14:14. vamos a ver 14:14, ¿ok? Para ver qué es lo que nos dice con esto. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. But see, God is a spirit, Porque mírame, Dios es espíritu and I contact God with my spirit. y yo me contacto con Dios con mi espíritu. So when I speak in tongues, Entonces, cuando yo oro en lenguas o hablo en it's a lenguas, divine connection esta es una conexión divina with God. con Dios. And that's why it's important to speak in tongues. Y esa es la razón por la que es muy importante que nosotros tenemos que hablar en lenguas. There's so many things you can say about this while I'm looking at my notes. Ya, y hay muchas cosas que decir acerca de eso, porque estaba yo mirando en mis notas. And the Amplified says the Holy Spirit by the Spirit within you prays. Ya, entonces, y en la amplificada, por ejemplo, dice el espíritu que está dentro de tu espíritu es la que Ora. ora. In other words, En otras palabras, your spirit tu is espíritu connecting with God's spirit está conectado con el espíritu de Dios when you speak in tongues. cuando tú oras o hablas en lenguas. And that's why it's a perfect prayer. Y es por eso que es una oración perfecta, porque es directamente con Dios. It's not a mental prayer. It's not selfish prayer. Así es, no es una oración mental o una oración egoísta, ¿no? You know, many times when we pray, Porque muchas veces cuando nosotros oramos, we limited. You know, you feel like you can't say what you need to say. ya, y nos limitamos y es más, queremos decir lo que nosotros queremos hacerlo. Or we pray that, or when we finish praying, we feel like we didn't finish the prayer. We feel like we lack something because we didn't say what we feel like we need to say in our spirits. Ya, y muchas veces cuando oramos, hay muchas cosas que nos falta decir, porque cuando terminamos de orar nos sentimos que algo falta. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu sabe, se da cuenta. And it's hard to say words in our language, like in English for me. Es difícil, por ejemplo, en el caso nuestro, de decir algo, ¿no? Cuando no está, o sea, no dices lo correcto como orarle al Padre, ¿no? En otras palabras. But when we speak in tongues, Pero en cambio, cuando nosotros oramos en lenguas, we speak a perfect prayer. estamos haciendo una perfecta oración. Gloria a Dios, aleluya. And so it's amazing for me Esto para mí, por ejemplo, es asombroso. of what God has given us, Es lo que Dios nos da. because He knows
our mind, communication Mm, is not perfect. Ya, y Él sabe, por ejemplo, que nuestra mente para poder comunicarnos con Él no es perfecto, pero somos seres humanos, ¿verdad? Y That's right. erramos, decimos egoístamente y muchas veces lo decimos sin pensarlo, solamente lo dices porque algo tienes en tu corazón y lo dices, pero realmente no entiendes o no sabes realmente lo que le estás pidiendo a Dios. Look over here at Romans chapter 8. Vayamos a ver en el libro de Romanos 8 y vamos a ver el versículo 26. 26. Dice, y de igual manera, aquí va lo que estamos hablando, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow. In verse 27, Y dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, los santos. so the Holy Spirit prays according to the will of God. Entonces el Espíritu Santo ora de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Not according to my will, but according to His will. No de acuerdo a mi voluntad, sino a su voluntad, a la voluntad de Dios del Padre. Amén. And that's when this is talking in verse 26, it says, for us with groanings which cannot be uttered. Ya, por eso es que en el 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Verse, the last part of the verse. Así es. Pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. The last part. Así es. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. That gemidos indecibles is talking about speaking in tongues. Ya, y gemidos indecibles está hablando acerca de el orar o el hablar en lenguas. Because the Holy Spirit lives in you. Porque el Espíritu Santo vive dentro de ti, de And mí. he moves on your spirit and you speak in tongues. Y Él se mueve en nuestro espíritu, en tu espíritu, cuando hablamos en lenguas. And he gives you words Entonces nos da palabras, or intercessions, it says. o en este caso acá nos habla que intercede The perfect will of God por for your life. nosotros, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios, The perfect will of God. a la perfecta voluntad de Dios. Amén. And that's good. Y esto es bueno. Amén. Because many times we don't know what to pray. Porque muchas veces, y nos ha pasado, no sabemos cómo orar. Because in many situations of life we don't understand how to deal with. Ya, porque muchas veces en nuestras vidas las situaciones nosotros no sabemos cómo afrontarlas, But the Holy Spirit does. pero el Espíritu Santo, Él sí las sabe. So when we speak in tongues, Entonces cuando nosotros oramos en lenguas, he speaks his will in that circumstance. y Él habla de acuerdo a su voluntad en nuestras circunstancias. Aleluya, gloria a Dios. And so the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo, is a gentleman though. Él es un caballero. He's not like the devil. Ya, Él no es como el diablo. He don't push you. Él no te presiona. Él no te empuja. He'll touch your heart. Él toca tu corazón. And if you don't yield to him, Muy caballero. Pero si tú no tú no te cedes a Él, Él es caballero. he won't go no further. Él no se mueve, ahí se queda. And so that's why it's important Por eso es importante to be sensitive to the Holy que Spirit. nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Because God has good plans for us. Porque Dios tiene buenos planes para nosotros. And he put his spirit inside of us. Y Él pone de su espíritu dentro de nosotros. We are the temple of God now. Nosotros somos ahora el templo de Dios. And speaking in tongues helps us to flow of what the Holy Spirit's doing in our life. Y el orar en lenguas es la que nos ayuda a fluir en el espíritu, ¿no? En nosotras vidas. En nuestras vidas. Amén. Because
When we speak in tongues, we're conscious of His dwelling. Ya, entonces, y cuando nosotros oramos en lenguas, We're dice, conscious of Him and in us. somos conscientes en Él. No, we're conscious of Him in us. We're conscious that He Yeah. is in us. Ya, y tenemos conciencias de que Él está en nosotros. Ok, dice en otras palabras. Yeah, yeah. Ajá, así es. Ok, entonces nosotros tenemos conciencia de que Él está en nosotros When we speak in tongues. cuando nosotros hablamos en lengua. Because you know when you speak in tongues, it's not a natural language. Ya, entonces nosotros sabemos que cuando nosotros oramos en lenguas, no es nuestra lengua natural en la que nosotros hablamos. That's right. Amén. It's a supernatural communication with God. Es una comunicación sobrenatural para con Dios. It's not a Aleluya. natural communication. No es una comunicación natural, es sobrenatural. Aleluya. In 1 Corinthians 14, 14 and 15, Ya, y en Primera de Corintios 14, 14 y 15, vamos a ver qué dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y dice el 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. so we Aleluya. can speak in tongues and we can sing in tongues too. Ya, entonces aquí nos dice que si nosotros podemos hablar en lenguas, entonces también podemos cantar en lenguas. Aleluya. Speaking in tongues enriches your life. Ya, entonces el orar o el hablar en lenguas es la que nos enriquece nuestras vidas. It helps you to enter into the supernatural Entonces la que nos va a ayudar a entrar a lo sobrenatural where the power of God's at. con el poder de Dios que ahí está. Because he said in Acts 1:8, he said, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ya. Entonces, como por ejemplo en Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. So, you know, it's so important that we recognize that he's in us. Ya, y por eso es muy importante que nosotros debemos reconocer que Él está en nosotros. And we learn how to cooperate with him. Ya, y debemos aprender más bien a cooperar, a trabajar juntos con Él. Amén. It's like when I'm with my wife, Es como, por ejemplo, con mi esposa. she's translating for me, Ella, por ejemplo, me está traduciendo. but we have to work together. Entonces, pero tenemos que trabajar juntos. And so the same way with the Holy Spirit. Entonces es lo mismo con el Espíritu Santo. He's in us, Ya Él está en nosotros, we have to cooperate with him. pero tenemos que trabajar corporativamente con Él. We have to learn how to yield to him Tenemos que aprender a cedernos a Él, because he's not going to take over or take control. porque Él no va a venir sobre ti y va a tomarte el control de todo tu vida o No. de ti. No, Él no lo va a You hacer. have to yield. No, tú te tienes que ceder a Él. You Él got está bien. you got to listen. That's right. You got to listen to him. Ya tienes que aprender a escucharlo a Él. And when he says move, Cuando Él te dice, muévete, move. te mueves. When he says stop, Cuando Él te dice, no, detente, para. you have in your heart to stop. It's like one semáforo and just do corazón. Cuando tú tienes, por ejemplo, en tu corazón, es como un semáforo que te da la luz verde y te da la luz roja. Yeah. Amén. And that's why it's so important to speak in tongues. It helps us to be more sensitive to the Holy Spirit. Ya, por eso es que cuando oramos en lenguas, nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. And not just even when we speak in tongues. O sea, al igual que cuando nosotros oramos en lenguas, We just don't need to murmur words. no podemos estar cuando hablamos murmurando, no. Tienes que You need hablarlo. to pronounce the words that the Holy Spirit given you. Ya, debes pronunciar bien la palabra que Él te da. Amén. Because the more you pronounce it good,
Porque mientras más tú lo pronuncias bien, it flows easier. es esto cuando va a fluir fácilmente. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Gracias, Padre. So- Aleluya. It helps us to be conscious of his presence when we speak in tongues. Ya, entonces esto nos ayuda a tener una conciencia, ¿no? Of his presence. Y tener esto en su presencia, ¿no? Una buena conciencia cuando entramos a estar con Él en su presencia. Because Aleluya. when we're speaking in tongues, Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, we're taking time to put our attention on him, porque nosotros debemos tomar tiempo y ver su atención en Él. that's what's happening when we're speaking in tongues. Y ahí eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros oramos en lenguas. That we're taking time Es tomarnos tiempo to work with him. para trabajar con Él. That his perfect plan will be in our lives. Para que su perfecto plan de Dios esté en nosotros. Have a blessed day. Que tengas un bendecido día You be blessed in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.